No fue un cambio de nombre, no fue un cambio de logo, no fue una nueva serie. Fue un antes y un después que marcó la historia de nuestras reuniones, de nuestras conversaciones y de la forma en la que hacemos iglesia. En este episodio vamos a estar con nuestros pastores, quienes muy seguramente ya hemos escuchado hablar muchas veces del incendio, pero vamos a conocer desde adentro, desde su familia, desde su intimidad, eh, cómo ha sido y cómo es pastorear la iglesia en tiempos de crisis. Paz, Juli, Paz, Caro, buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Bueno, hola a todos, hola Cami, qué rico poder estar en este espacio, ¿no? Muy bien, contentos, expectantes de estar aquí. Así es, bueno, qué bueno poder retomar esos tiempos de conversaciones honestas, nuestro podcast habitual, y poder hablar de todo lo que ha pasado, ¿no? En esta temporada de nuevos comienzos. Ya prácticamente llevamos eh, casi 6 meses de esta palabra, de esta visión que Dios nos dio para este año. Así que contento y gracias a Dios por estar acá. Qué bueno, Paz. Paz, pregunta, ¿cómo se empieza una iglesia siendo jóvenes? ¿Cómo es empezar una iglesia cuando soñamos en grande, cuando creemos en una palabra, pero al mismo tiempo estamos forjando una familia? Sabes, yo creo que eh, empezar una iglesia o empezar cualquier proyecto. Yo tenía 21 años cuando comenzamos la iglesia. Bueno, en ese tiempo era soltero, ¿no? Mi esposa llegó 2 años después de haber iniciado la iglesia. Y comenzarla siendo joven creo que fue más fácil que quizás yo comenzarla ahora ya teniendo un hogar, una familia. Porque, no sé, pero creo que en eso Jesús dijo que hay que ser como niños, ¿no? Porque los niños lo creemos, los niños lo creen todo, son osados, son atrevidos, son lanzados. Y, y en ese sentido el Señor dice, sean como niños, ¿sí? En el sentido de qué? No de comportamientos infantiles, sino de, De la energía. sí, y del atrevernos a creer, ¿sí? Entonces, yo agradezco a Dios que Él me haya llamado joven y que en ese momento yo haya tenido la osadía y la fe para atreverme y atrevernos, ¿sí? A decirle a Dios, Dios, vamos a hacer iglesia, te creemos, aún con quizás mucha gente no creía por ser demasiados jóvenes, pero, pero vimos y hemos visto el respaldo de Dios. Sí, yo veo que fue una ventaja poder empezar la iglesia jóvenes por todo lo que Juli menciona, sobre todo porque, bueno, en ese momento no teníamos nuestras hijas, nuestra primera hija llegó a los 3 años de casados, entonces fue como tener todo ese espacio de cierta manera para tener esa libertad para hacer muchas cosas que el ministerio demanda, de tiempo, de recursos también. Entonces, era como no sentirse también de cierta manera con esa total libertad de poder hacer todo lo que podíamos hacer por el ministerio y de no tener tal vez como mayores responsabilidades como ya las tuvimos en el momento en el que llegó nuestra primera hija. Entonces yo lo vi como en ese tiempo, fue con mucha ilusión, ¿sí? Como con mucha energía, como, sí, como queriendo uno comerse el mundo, porque también pues es que realmente estábamos muy jóvenes. Entonces uno de joven siente como ese deseo de todo lo puedo hacer, todo lo soporto, o sea, no hay límites, o sea, el límite casi que no hay, porque ni siquiera los recursos nos limitaban en ese entonces para hacer todo lo que queríamos hacer. Ciertamente tú hablabas de algo y es de un proceso de transformación, ¿sí? El llamado lo transforma a uno. El llamado en algún punto te marcó un antes y un después en tu vida, pero cómo transformar la familia ese llamado, porque claro, uno desde su ministerio, desde su visión dice, sí, mi vida se parte en dos por un llamado al ministerio,
pero cuando mi familia también entra en ese llamado, ¿qué transformaciones hay en esa transición al ministerio? Bueno, yo creo que em, el punto clave aquí es poder encontrar un equilibrio, ¿no? Porque servir a Dios, uno cree que es algo fácil. eh, Ser llamado al ministerio es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Y cuando Dios te pasa por diferentes procesos en la vida, pues aún más, ¿sí? Eh, Ahora con familia, pues más, con hijas pequeñas, que una iglesia que está creciendo, que demanda tiempo, que demanda eh, estar presente, pero al mismo tiempo una familia y unas hijas que también demandan que su papá esté presente en este tiempo. Entonces, en ese sentido, pues estamos permitiendo que el Señor nos moldee, ¿no? Para poder tener un equilibrio. ¿Sí? Yo creo que ahí la clave es eso, ¿no? Poder tener un equilibrio. Y yo creo que también como ser entendido como en el momento de vida en el que uno está, por ejemplo, iniciando, pues yo no estaba completamente llena en el ministerio, por así decirlo. Tenía mi trabajo aparte, pero también servía en la iglesia, entonces, como veía yo que Juli me iba involucrando, pues poco a poco, ¿no? Fue como un proceso, porque como él lo decía, él empezó primero con la iglesia, entonces el pastor soltero, que después tiene novia, entonces es como un poco hasta jocoso y chistoso, porque está soltero, después tiene su novia y después se casa con su novia, entonces su novia ahora es su esposa y es la pastora. Entonces como que se sentía como casi como impuesto, pero yo noté que Juli se dio como el tiempo también para que yo pudiera vivir ese proceso dentro de la iglesia, sin presiones, sino que si yo tuve en mi momento, por ejemplo, que tenía mi deseo de poder trabajar y desarrollarme profesionalmente, pues tener ese espacio para también hacerlo y poco a poco pues irme contagiando, ¿no? De esa visión, irme contagiando de todo ese trabajo, ir entendiendo cuál era mi llamado también, porque no es algo como que el pastor y entonces la esposa tiene que ser la pastora, nunca lo hemos entendido de esta manera, sino que es un llamado. Entonces poco a poco ir descubriendo si también ese era mi llamado dentro de la iglesia eh, a pastorearla, ¿sí? Junto a él. Entonces creo que principalmente lo que yo pude vivir a través de ese proceso, como tú dices, como de transformación, es ver un hombre que está apasionado por servirle a Dios y que en eso nosotros congeniábamos. O sea, yo también tenía ese deseo de servirle a Dios, no con un título, no desde esa asignación, mi deseo era servirle, pero que vi que pues Dios lo ha permitido hacer desde esa asignación. Entonces, ha sido eso y pues con nuestras hijas que hemos sido intencionales, ¿sí? No de imponerles, sino desde el ejemplo también, o sea, que ellas se enamoren de todo esto desde el ejemplo, ¿no? Abby ama venir a la iglesia, Abby no se pierde, Abby llega los domingos desde temprano con su papá, están los dos servicios, no porque la obliguemos a venir a la iglesia, sino porque ha sido esa inspiración, ha sido desde el ejemplo, el amor que nosotros le hemos puesto a la obra y el equilibrio, como Juli mencionaba, que nos ha permitido como poder guiar a nuestra familia también hacia Dios. El llamado está, el llamado, lo hemos hablado, es algo que se ha venido construyendo, estuvo, creció en el corazón de ustedes, se materializó, por decirlo de alguna forma, en la iglesia, pero ¿cómo puedo yo seguir creyendo en ese llamado cuando lo visible se pierde? O sea, ¿cómo yo logro que mi fe siga creyendo en ese llamado cuando lo que yo veía y podía tocar y puede ser tangible se pierde? Wow.
yo creo que es entender y es, tu llamado no le define lo que está a tu alrededor, tu llamado lo define lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? Y cuando Dios pone una visión, cuando Dios pone una palabra, eso es lo que te sostiene a ti cuando quizás todo tu alrededor está oscuro, está mal o está perdido. Y eso es lo que nos ha sostenido a nosotros. Porque por fe andamos, no por vista. Si fuera por lo que vemos, pues no sería fe, sería vivir sobre la realidad, y nuestros pasos son encaminados a la fe en Dios, en sus promesas. Sí, total, tal vez muchas personas pensarán que el episodio del incendio, que ha sido como uno de los más fuertes que hemos tenido, ha sido como ese episodio que ha definido como nuestra fe o ha sido como ese momento de quiebre que nosotros hemos podido pasar como pastores, como iglesia, pero realmente ha sido uno de muchos. Entonces, lo que nos ha permitido mantenernos como lograr salir a flote en medio de todas esas situaciones, como lo mencionaba Juli, en esa parte del llamado es entender, o sea, yo siempre lo visiono de esta manera y es dónde está puesta mi mirada en cuanto a mi llamado, o sea, mi llamado está puesto en lo que mis ojos ven, porque siento que incluso en este punto mis ojos todavía no han visto muchas cosas, ¿sí? O mi llamado está puesto en lo eterno, que es invisible, que no se ve. Entonces yo veo que si yo mantengo mi mirada en eso, siento que todo lo que está alrededor es solamente una parte, tal vez pequeña, de eso tan grande, tan especial, que Dios precisamente ha dispuesto para nosotros, para esa iglesia del futuro, para todos los planes también que tiene para con nosotros, y ese llamado tan especial que ha hecho, ¿no? Que ha dispuesto. Y eso es clave, y con esto cierro. Lo que nos sostiene no es lo que vemos, es lo que creemos. ¿Sí? Podemos perderlo todo a nuestro alrededor, nos pueden quitar todo, ¿sí? Porque vivimos en un mundo caído, pueden pasar mil y un situaciones, pero nadie nos puede robar la fe. Nadie nos puede robar un llamado. Los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Sí? Mira que mientras hacía la preparación de esta conversación, hacía como una reflexión sobre que el fuego sí quema lo que es lo físico, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal, se quema lo que se ve, lo más superficial, y revela lo que está debajo de eso, ¿sí? Yo trataba de hacer como una analogía, yo decía, un incendio revela los fundamentos de una estructura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando sucede el incendio, ¿qué se quema en tu corazón? ¿Y qué revela ese incendio a partir de ello? Y en ese momento de vulnerabilidad, de darte cuenta que esa es la realidad que tienes, ¿cuál fue tu oración? Wow. ¿Sabes qué reveló? Lo frágil que somos. Y nos recuerda de que somos eso, somos polvo. Lo frágil y pasajera que es la vida. Hoy podemos enorgullecernos de lo que tenemos. Recuerdo el momento donde Jesús les dice a sus discípulos, porque ellos se sentían muy orgullosos de su templo, y el Señor les dice, ¿ven eso? En 3 días será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y así es la vida, o sea, hoy hoy podemos estar bien, pero mañana no sabemos. Y eso reveló lo pasajera que es la vida, que son las cosas, ¿sí? Eso evidenció también muchos temores que de pronto habían en nuestro corazón. Y mi oración en ese momento de vulnerabilidad, En ese momento más crudo. no, yo creo que fue estando allá al frente, donde yo quería entrar y
y rescatar algo, no sé, pero que iba a rescatar en esa oscuridad que estaba esto. Pero lo único que yo hice fue extender mis manos y decir, Señor, y creo que es una oración que debemos hacer siempre, Señor, toma control. Y es entender eso, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero nunca podemos olvidar que Dios sigue estando en control de todas las cosas. ¿Sí? Tú que estabas en la casa y cuando yo te llamé a decirte, mi amor, la iglesia se está quemando. Eh, bueno, eso que reveló en mi corazón, eh, empecé como a preguntarme primero, ay Señor, ¿qué hicimos? Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué te disgustó? No sé, como sí vino como primero me vino como un temor santo de decir, "Ay, Señor, que de pronto como iglesia, ¿qué hicimos? Que no te gustó, que no estábamos enterados, para que tuvieras que permitir un incendio y que no estamos aprendiendo, Señor, que no escuchamos de tu parte, que no le prestamos atención. Ya después de quitarme todos esos razonamientos de mi mente, de mi corazón, y que entré como en un momento de adoración, de orar, de escuchar la palabra, simplemente empecé a decirle al Señor gracias. Me acordé de otro momento también muy vulnerable que tuve, que fue cuando la muerte de mi papá. Y recuerdo que algo que trajo en ese momento mucha paz y mucho consuelo a mi alma fue decirle, Señor, gracias. Entonces dije, así como lo he hecho en otras ocasiones, en otros momentos de mi vida, voy a decirle, Señor, gracias. Entonces empecé a orar, Señor, gracias. Eh, por esto no sé qué está pasando, no sé qué perdimos, pero Señor, gracias. Gracias porque no se perdieron vidas. Entonces empecé como a cambiar ese razonamiento y a elevarlo hacia un momento de gratitud hacia Dios y a ver lo que no se había perdido, sí, como vidas humanas, en ese caso, personas, o sea, que nadie se había afectado, como sí, no habíamos perdido personas, que era lo que me estaba preguntando en ese momento. Y ya después dije, bueno, Señor, tú nos mostrarás y tú nos revelarás y nos dirás qué pasó. Mira que tú decías, le preguntabas a La Paz cómo tú estabas en la casa, o sea, eh, era tener que enfrentarnos a la realidad como iglesia. Pero cuando, digamos, la iglesia se fue enterando de todo pues, semejante suceso, ¿ustedes qué vieron en la iglesia cuando poco más de 24 horas después estaba la iglesia reunida en un parque? O sea, no, la iglesia funcionó. O sea, el desarrollo normal de las actividades de alguna forma continuó, pero ustedes qué vieron cuando se dieron cuenta que sí, ya estaba este tema en cenizas, pero que llegaron al parque y vieron a la iglesia reunida y que sintieron, cuál fue el sentir de ustedes en ese momento. Wow, yo dije, wow, o sea, para mí fue como sentir, no sé si les ha pasado, bueno, por ejemplo, que lo vivimos acá mucho en Ibagué, que uno está en ese calor y siente uno como que llega un aire fresco, así tú, como que eso te baja el momento de temperatura. Yo sentí que fue como ese aire fresco que vino en ese momento como, sí, de tiniebla o de sentir y no saber en ese mismo instante, en esas horas posteriores al incendio, de saber qué íbamos a hacer y de pensar que el domingo, bueno, toda esa cantidad de cosas que estábamos pensando en ese momento, fue como recibir ese aliento y ver todas esas personas eh, que se solidarizaron en ese momento también, pero ver una iglesia que no se había quemado, o sea, es que se quemó el templo, o sea, se quemó una estructura física, pero no se quemó la iglesia, o sea, el corazón de la iglesia seguía intacto. Yo le decía a Juli en algún momento, me impactaba mucho saber, porque
de cierta manera fue un temor también en su momento de que la gente no va a querer volver a congregarse porque qué miedo, qué tal, que otra vez pase una tragedia o algo así. Pero todo lo contrario, como que se despertó en el corazón de las personas un deseo, un anhelo de querer ser parte de este momento, de querer estar presente, ver a personas que se habían ido de la iglesia, que vinieron en esa temporada. Para mí fue maravilloso. O sea, fue como ay, recibir eso de parte de Dios. Wow, o sea, Pero no, mira que wow. tú decías, y bueno, nos damos cuenta que, o sea, esto pasó, pero ya el lunes era lunes, el martes era martes, o sea, no había tiempo de nada. No había tiempo de sentarnos a ver la leche derramada, por decirlo de alguna forma. Pasa en estos casos, ¿cómo se toma aire en un momento de esos que tú lo decías? ¿Cómo decir, cómo sacar la cabeza del agua, tomar aire y saber que tienes que seguir liderando una iglesia, que tienes que empezar a lidiar con críticas, hasta con señalamientos y más aún mantener el equipo de pie? Muy bien, tú tocaste un tema muy importante, porque como mi esposa dice, el domingo para nosotros fue un bálsamo, pero el lunes todo es lunes. O sea, ya el lunes no está la iglesia, ya el lunes todos estamos en nuestras labores. Y a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Elías, que después de haber tenido un servicio donde cayó fuego del cielo y hizo cosas maravillosas, al otro día ya estaba en una cueva en depresión. Y no sé si puedo decir que caí en depresión, pero sí me sentía muy devastado. Sí. Porque sí, muy bonita la iglesia, todo lo que vimos el domingo, el fin de semana, el sábado, sacando escombros, el domingo los servicios, la prédica, derribados pero no destruidos. Pero ya el lunes, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, eh, pero yo creo que la clave fue descansar. Cuando Elías cayó en esa depresión, Dios no lo mandó a orar ni a ayunar, lo mandó fue a descansar. Y yo literalmente me tomé como 3, 4 días para estar descansado. ¿Sí? Suspendimos esa semana suspendimos algunas actividades de la iglesia. Necesitaba tener mi mente tranquila y creo que para mí eso fue lo que me dio oxígeno, descansar, porque fue un fin de semana de mucho estrés, de mucho cansancio, pero me permitió descansar en Dios, no solamente un descanso físico, sino un descanso espiritual, poder encontrar la presencia de Dios, poder buscarla y pedirle una palabra, ¿sí? Porque es que si yo no tengo una palabra, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue donde el Señor nos dijo, devuélvanle la dignidad a este lugar, restauren este lugar. Y ahí fue donde nació el proyecto Nehemías. Y Dios trajo personas claves, personas idóneas que nos ayudaron en la reconstrucción de vida abundante. Yo sentí, y digamos que haciendo como dando una mirada hacia el pasado, yo siento que será, claro, evidentemente lo era, pero haciendo como un recorrido histórico hasta hoy, era un momento de mucha tensión, ¿sí? Porque era venir, pasar y ver cenizas. Entonces era como, vuelves 2, 3 días después, cenizas. O sea, todo el tiempo había una tensión, no había un momento de decir, vengo y me encuentro tiempo de descanso. No, todo era tensión, todo era caos para la iglesia. Me imagino que el teléfono, paz, ¿qué vamos a hacer? Paz, ¿qué hacemos? Cuenta con esto, cuenta lo otro. Pero algo muy lindo que podemos darnos cuenta ahí es que la iglesia encontró nuevas formas de existir, ¿sí? El púlpito que antes era una tarima pasó a ser la sala de una casa. Las personas que normalmente venían aquí, se sentaban en unas sillas, estaban ahora escuchándonos desde casa, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendiste o qué aprendieron de esta situación de hacer iglesia sin paredes y en horarios no tradicionales? Bueno, yo creo que ese siempre ha sido el sueño de Dios.
hay que salir de las cuatro paredes. Esta iglesia nació en una casa de familia. Cuando yo sentí el llamado al ministerio, yo no tenía un púlpito. Mi púlpito era los parques, las calles, los centros universitarios, los buses, porque la pasión por predicar de Cristo y de la palabra es algo indescriptible. Y siempre ha sido el sueño de Dios. Y eso yo siento que detona una creatividad, porque las crisis en nuestra vida tienen la facultad de detonar nuestra creatividad. Casi siempre cuando nos acomodamos, pareciera ser que eso ahoga la creatividad en nuestra vida. Entonces, la visión de Jesús nunca fue que su iglesia se quedara en Jerusalén. Y cuando ellos se acomodaron a Jerusalén, vino persecución. Y el Señor permitió la persecución. Y si no hubiera persecución, se quedaban cómodos. Ya era una iglesia de 5,000 personas, ya estaban cómodos. Pero es que el mandato del Señor fue hasta lo último de la tierra. Y el Señor permite crisis para desatar creatividad. Y entonces, ¿qué les tocó hacer? Irse a Judea, irse a Samaria, y lo vemos después en el ministerio del apóstol Pablo, hasta la última de la tierra. Y literalmente nos fuimos para la Samaria. No fue, como lo menciona el Paz, es ver qué tenemos, o sea, qué había y qué quedó, que había personas que estaban abriendo las puertas de sus casas. Había un equipo de trabajo, hay un equipo de trabajo que tenía su deseo de seguir sirviendo. Habían unos equipos que habían quedado que se podían usar para seguir haciendo la iglesia. Personas teniendo también equipos, por ejemplo, tú, Cami, también poniendo equipos a la disposición del servicio de la iglesia. Entonces, para nosotros fue como la oportunidad de, hay que seguir siendo iglesia, donde sea. O sea, la iglesia está de cierta manera donde tú también estés, y no nos podemos limitar. Amamos el templo, amamos este lugar, Dios nos permite hacer cosas maravillosas, seguimos soñando por más, pero no nos podemos limitar frente a ese tipo de momentos. Entonces, y los horarios, pues en su momento pensar un domingo en la tarde fue re loco. O sea, como que en serio, jamás en la vida habíamos contemplado pensar un domingo en la tarde así. De pronto, pues no sé. ¿Te acuerdas la primera reunión? Creo que fue donde pusimos, yo creo que como 80 sillas, porque de verdad no creíamos que iba a llegar mucha gente. Un domingo en la tarde, pusieron poquitas literalmente sillas. Nos toca, es como volver a empezar. Sentíamos que teníamos que volver a empezar la iglesia. Y ese día ver a todos nuestros voluntarios buscando sillas, porque no sé, creo que llegaron más de 300 personas ese primer domingo en la tarde. Total. Que fue algo sobrenatural. Total. Nos salimos del esquema. Mira lo que tú dices. Bueno, en redes a veces vi una vez una tendencia que era una leyenda que decía que un día abres los ojos y te das cuenta que estás en el año 2005 y que todo lo que pasó fue un sueño. Algo súper loco. Eso me rompió la cabeza un montón de veces, porque sí me puse a hacer como ese trabajo. Y yo decía, si todo fue un sueño, tengo una nueva oportunidad de volver a empezar, ¿sí? Este incendio, yo de alguna forma lo relaciono a esto porque fue una nueva forma de volver a empezar de ceros. ¿De ceros de qué forma? Me imagino que ustedes se dieron cuenta que habían cosas que no estaban funcionando bien, que habían cosas que tenían que poner en orden y que habían cosas dentro del liderazgo que ustedes no sabían. Entonces, ¿cuáles fueron esas cosas del liderazgo que ustedes aprendieron con esta situación, que no la enseñan en ninguna parte? ¿Y en qué cosas el Señor les pidió orden en esta nueva temporada de Ser Iglesia? Bueno, no hemos parado de trabajar en relación a esto, y ha sido la oportunidad también como organización, como cuerpo, de precisamente de poner varias cosas en ese sentido en orden en la casa.
ha sido la oportunidad de visionar a la iglesia. Tal vez a veces uno, como tú decías, no sé, uno no se da cuenta que la magnitud del crecimiento, de todo lo que se ha venido dando, y de cierta manera uno tiene procedimientos, cosas, formas de hacer la iglesia, como cuando la iglesia era pequeña, pero ahorita ya es grande. Entonces fue como la oportunidad de empezar a organizar la iglesia para darle como esa oportunidad de que siga creciendo, ¿no? Y que de una manera organizacional también se pueda soportar ese mismo crecimiento de una manera saludable. Entonces, este tiempo, esta temporada ha sido como eso, ¿no? Como la oportunidad de darle a la iglesia ese soporte para que ella siga creciendo, para que ella no se quede como de pronto en lo que venía haciendo y que iba a costar un poquito más soportar un crecimiento, sino todo lo contrario. Lo que estamos haciendo ahora es para más, para que más personas puedan venir a Cristo, para que el cuerpo, o sea, el reino de Dios se siga extendiendo, la palabra de Dios siga llegando a más personas. Y ha sido eso, ¿no? Como en esta temporada. Yo creo que nos ha ayudado a veces uno improvisa mucho, ¿sí? Uno maneja mucho la fe idealista y no una fe realista. Una fe realista es que este tipo de cosas le puede pasar a cualquier persona. Y la gran pregunta es, frente a las emergencias o situaciones difíciles, ¿cuánto estamos preparados para eso? ¿Sí? Entonces, pues uno afirmar una buena planeación financiera, una buena organización financiera, ¿sí? Pero también en este tiempo ha sido de organizar algunas áreas administrativas que de pronto por estar enfocados mucho en lo ministerial, las teníamos descuidadas, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, fortaleciendo áreas como un plan de emergencias, socializar, lo que la gente sepa de que la iglesia ya cuenta con un plan de emergencias, con un sistema de gestión integrado, ¿sí? Eh, con temas que de pronto no son muy espirituales, ¿sí? Pero que son soporte, ¿sí? Son soporte para una iglesia que está creciendo. Entonces, este año Dios nos ha enseñado eso como parte de nuevos comienzos. Y es que si somos organizados y si a Vida Abundante la conocen como una iglesia de orden, pues este año y los años que vienen, yo creo que vamos a ser todavía más organizados en todo lo que hacemos como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios se mueve en medio del orden y el orden es parte del mover y del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no debemos tenerle temor y miedo a eso. Creo que Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Entonces ha sido básicamente seguir organizando la iglesia. ¿Qué le dirías a alguien desde esa experiencia? ¿Qué le dirías a alguien que está viendo todo en cenizas en este momento? No solamente de pronto de algo físico, sino de pronto su vida sentimental, sus sueños, sus proyectos tal vez académicos, empresariales, o que tal vez por una decisión que tomó hoy tiene todo en cenizas y quiere volver a iniciar de ceros. Aunque tú en esa prédica, o no me acuerdo si fue después, tenías una frase que decía que iniciar de nuevo no era Sí. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando una situación así? ¿Qué le dirían? Bueno, uno que escuche este podcast, ¿sí? Si estás pasando por un proceso así, escucha nuestra historia, quizá nuestra historia te pueda inspirar. Pero una palabra rema que Dios nos dio, creo que la
no, creo que no, la pusimos a la entrada del auditorio, que dice, Dios puede levantarnos de las cenizas y puede darnos un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. ¿Sí? Yo sé los planes, y eso fue lo que Dios nos dijo. O sea, puedes estar en las cenizas más cenizas, estar en la ruina, estar en la oscuridad más oscura, pero Dios te puede levantar de eso. Y si hay algo que no nos pueden robar o quitar, es la esperanza. Y esa esperanza es lo que a nosotros nos permitió levantarnos. Sí, yo veo que es la oportunidad para que podamos tener nuevos comienzos y es la oportunidad para, me gusta mucho como el lema de nuestra visión de este año, que es reconstruye tu vida, cambia tu entorno. Entonces, cada vez que uno está en un momento de crisis, como tú lo mencionabas, Cami, sea la crisis que sea, debe ser la oportunidad para comenzar de nuevo, más no de cero, ¿sí? Sino entendiendo que si tenemos a Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. O sea, Dios siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros en medio de ese tipo de situaciones, de ahí de no perder la esperanza, de aferrarse uno a esas promesas que Dios nos ha hecho. En este tiempo, mira, muchas palabras venían, muchas personas nos decían muchas palabras, ¿no? Muchas palabras de consuelo, nos recordaban también promesas de Dios para la iglesia. Entonces es como que tengo en este momento, o sea, si hay algo que generalmente pensaba en medio de esa situación, que yo le decía a Dios, ayúdanos a entender y a vivir eso, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. O sea, ayúdanos a entender en medio de cualquier situación y de cualquier crisis, que si te tenemos a ti, a pesar de que alrededor todo esté destruido, todo esté en cenizas, como le decías, lo tenemos todo, Dios. Entonces es eso, me gusta mucho ese Salmo 32:8, que incluso lo tenemos acá también en nuestra iglesia, que Él nos mostrará el camino que nosotros debemos seguir y nos dará consejos para cuidar siempre de nosotros. Yo lo pienso así en medio de cualquier temporada que pueda estar viviendo. O sea, creo que Dios, que a pesar de las cosas que uno viva, esas cosas no se salen del control ni tampoco se salen de la providencia de Dios. Paz, esa pregunta es para ti. Ok. ¿Qué descubrieron ustedes como pareja en esta situación que los hizo más fuertes, pero también más reales? Bueno, yo descubrí esa vulnerabilidad, como decía, de mi esposo. Fue muy, muy impactante, porque, o sea, yo nunca había visto a Juli llorar como un niño, o sea, como sentirlo desgarrado así de su Totalmente alma, despojado. sí, despojado de sí, pero, o sea, para mí fue como la oportunidad en ese momento como de abrazarlo, de poder contemplar esa vulnerabilidad y de sentirme, o sea, de saber que delante de mí tenía un hombre de carne y hueso. O sea, porque a veces uno ve al hombre que está allá arriba, el hombre de Dios en el púlpito, que no, si lo ve tan lleno del Espíritu Santo, y pareciera irreal que ese tipo de personas puedan vivir ese tipo de situaciones que los quebranten tanto. Entonces, ver su quebranto, verlo así como tan vulnerable, a mí me conmovió mucho. O sea, fue una manera como de entender cuando la palabra dice que, pues, que nosotras somos un vaso más frágil, pero atendiendo también a que los hombres son un vaso frágil, pero nosotras somos un vaso más frágil, ¿sí? Pero entonces fue ver esa fragilidad como hombre y ver esa confianza que él delante de Dios
tuvo esa capacidad de quebrantarse, despojarse, de llorar, eh, de sentirse como se sentía, pero al mismo tiempo yo lo veía que se paraba el otro día y seguía adelante. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, claro, Sí, Paz. pero, pero para mí fue la oportunidad de conocer un poco más la humanidad de mi esposo, sí, de acompañarlo porque yo no podía hacer nada más que estar presente ahí para él, que darle un abrazo, hacer una oración por él, guiarlo emocionalmente en lo que yo tenía de mis conocimientos como psicóloga y solamente orar, creo que orar, escucharlo y permitirle que él sintiera la confianza de que podía ser él en su casa. O sea, que él sintiera que tenía un ambiente seguro en casa de poder ser él y que pues al otro día se iba a parar y iba a tener que seguir asumiendo todo lo que tenía que asumir, pero creo que sentí que pude darte como ese ambiente de seguridad, de confianza, de que llegabas y podías ser. Podía ser como quería ser, ¿no? O sea, no el pastor, el que todo bien, fuerte, vamos para adelante, sino un hombre quebrado, ¿sí? Un hombre necesitado de la gracia y valoro mucho eso que dices, Juan. Gracias. Paz, con todo esto, obviamente, muchas cosas quedaron expuestas, ¿no? Pero expuestas a la interpretación de muchas personas, ¿sí? Porque dirán, claro, mucha gente vendrá hoy y dirá muchas cosas. ¿Tú qué le dirías a alguien que ve la iglesia desde afuera, pero no la comprende desde adentro, desde esta intimidad y desde todo este proceso? ¿Qué le dirías a alguien que sí, que la ve desde afuera, pero no comprende o no ha logrado comprender todos estos procesos internos? Yo a veces siento que no me comprenden. No, sí, a veces me siento incomprensible porque Comprendido. es Comprendí. Sí, porque incomprensible, ¿no? Corrija, incomprendido. Eh, porque, no sé, siento que queremos hacer algo diferente, pero, pero a veces muchos se resisten a algo nuevo, algo diferente. Eh, de pronto ven y entran a una iglesia oscura, paredes negras, luces. La discoteca. Sí, entonces pues he escuchado de que discoteca, que bueno, que no han dicho. Y pues yo digo, Señor, es que no me comprenden. Pero eh, detrás de todo eso hay algo intencional, ¿no? Y es que a nosotros no nos define si hay luces, no hay luces, si es negro, es blanco, es rojo, puede ser del color que quiera. si es acá o si es en el parque Sí, o si o es en un colegio a sea, las 4 de la tarde un domingo. eso no, realmente eso no nos define. Lo que a mí me define es lo que Dios dice acerca de mí. Sí. Simplemente son maneras, son formas, especialmente de poder llegar a las nuevas generaciones. Porque es parte de la visión de esta iglesia y es que somos una iglesia generacional. Esta es una iglesia para todas las generaciones. ¿Sí? Pero pensamos mucho, mucho, mucho es en las futuras generaciones. Estamos hablando de quién? De los niños, de los adolescentes, ¿sí? Porque pues nosotros ya, pues decir que nos vamos a apartar de Dios, a ir al mundo, pues nuestras luchas son otra cosa. Pero nuestros hijos, nuestros niños, ¿sí? Entonces queremos ser una iglesia para ellos, ¿sí? Queremos ser una iglesia accesible con un mensaje fresco, un mensaje relevante. Entonces a veces siento de que las personas ven esas cosas que hacemos y lo ven como algo malo, como algo perjudicial y no de pronto se preguntan ¿y por qué lo hacen? ¿Sí? Y no ven que tenemos una iglesia de niños, tenemos una iglesia para adolescentes, ¿sí? Porque casi no se ven adolescentes en las iglesias, menos jóvenes, ¿sí?
Entonces, qué bueno poder combinar la fuerza de la juventud con la sabiduría de los adultos. Si logramos hacer una empalme y una combinación, wow, yo creo que haríamos una Mira iglesia que tú espectacular. hablabas o acabas de tocar algo para que podamos cerrar esta conversación y hablabas de unidad. Hablabas de unidad en la iglesia entre jóvenes, adultos, sus papás, los hijos. Estamos viviendo tiempos muy convulsionados y especialmente en nuestro país que cualquier cosa nos polariza. Si es azul, si es rojo, si, mejor dicho, cualquier tema puede ser la perfecta excusa para polarizarnos. Y más en una ciudad que clama por, 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 por Jesús. ¿Cómo podemos trabajar, Paz, por la unidad de la iglesia en la ciudad, por la unidad de los pastores, sabiendo y entendiendo que el fuego le puede tocar a cualquiera? Que así como nos tocó a nosotros, o le tocó a Vida Abundante, también le puede haber tocado a otra persona o a otra iglesia. ¿Cómo trabajamos en esa unidad, Paz, de los pastores de la iglesia? Bueno, creo que es importante trabajar desde la humildad, ¿sí? Y el reconocer lo que Dios también le ha dado a esa otra persona. Dios, a cada uno de nosotros, hablo de consiervos, nos ha dado algo muy especial y muy diferente. Y es reconocer y valorar eso que Dios le ha dado a esa persona y exaltarlo, ¿sí? Yo creo que eso fomenta muchísimo la unidad y es ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, en otros ministerios, en otras iglesias y valorar, ¿sí? Tengo grandes amigos pastores de la ciudad eh, con los que tenemos una amistad de muchos años y trabajamos en unidad precisamente por eso, por la unidad de la iglesia. Aquí no es Vida Abundante o iglesia tal, sino es la iglesia de Cristo en la ciudad donde Dios nos ha asignado y es Ibagué y estamos trabajando juntos codo a codo por un avivamiento, ¿sí? Donde somos vulnerables, donde lloramos, reímos, compartimos alegrías, tristezas, porque hemos tratado de fomentar un espíritu de unidad y de Yo veo hermandad. algo también ahí, amor, y por ejemplo en nuestro caso hemos sido como intencionales a no cerrar el púlpito de nuestra iglesia a otros pastores de la ciudad. Sí, como Juli decía, eh, uno diría, uy, es que este tiene esta línea en su forma de predicar, este tiene otra, este tiene aquella, este tiene... O sea, el cuerpo es diverso, el cuerpo es tan maravillosamente complejo, ¿sí? Y yo creo que una clave también para, a nivel pues de lograr también esa unidad es no cerrarnos como iglesia, no cerrar nuestros púlpitos de pronto a esos hombres o mujeres de Dios que uno sabe que tienen al Espíritu Santo, que uno sabe que tienen la palabra de Dios, que uno sabe que tienen un mensaje para compartir a la iglesia. Entonces yo siento que ciertamente nosotros en esa parte hemos sido intencionales, ¿sí? Y no tenemos temor, o sea, no tenemos temor a, ay, es que de pronto si viene el pastor tal, se me va a llevar a las ovejas, es que no son mis ovejas. O sea, son las ovejas de Cristo, es la iglesia de Cristo, no son las ovejas de Vida Abundante, no son las ovejas de X iglesia, o sea, es la iglesia de Dios, que Dios nos permite pastorear un grupo de personas y que nos parece maravilloso que de pronto todos los que hacen parte de Vida Abundante nos den esa oportunidad de pastorearles, de guiarles en un proceso, de echar raíces, que eso también es fundamental dentro de una iglesia, pero también pienso que parte de lograr la unidad es como entender que es la iglesia, o sea, no es mi iglesia, no son mis ovejas, es la iglesia de Cristo. Puede ser que haya una ovejita acá que en otra iglesia se pueda sentir mejor y se pueda desarrollar mejor.
Y eso también uno como pastor debe entenderlo y debe soltarlo, debe darle libertad y confiar también en todos esos obreros que ellos también están en esa misma capacidad de cuidar, ¿sí? De pastorear a esas ovejas, sí, que el Señor precisamente nos ha entregado. Paz, muchas gracias. Muchas gracias por inspirarnos. Muchas gracias por enseñarnos que el liderazgo se forja en el fuego y en la prueba y que los nuevos comienzos no es empezar de cero, sino caminar con propósito, caminar con un llamado y creer en ese llamado. Em, Gracias también porque hoy entendimos que Dios no ha terminado y que no estamos hablando del pasado, porque de eso ya hemos hablado un montón, sino que estamos hablando de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios sigue haciendo y que como tú le decías, Paz, quizá no hemos visto realmente lo que Dios puede hacer con vida abundante. Em, si alguien está escuchando esto y está atravesando una prueba, ten en cuenta que Dios no ha terminado, que Dios está vivo y que los nuevos comienzos en Él son reales, son continuos y que se forjan muchas veces a través de la prueba. Paz, muchas gracias. Gracias por ese tiempo y unas palabras para despedirnos. No, gracias a Dios, a ti, Cami, también y a la iglesia, gracias por confiar en este ministerio, por confiar en Dios y por confiar también en el trabajo, en la labor que con el corazón estamos haciendo. ¿Sí? Que sigamos fiel a Dios, fiel a sus promesas y haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer y es predicar a Cristo Jesús. Sí, Cami decía que qué le diríamos a esas personas que no nos entienden. Yo quisiera terminar con algo chiquitico. Yo les diría, más que confiar en nosotros, confíen en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Confíen en el proceso, ¿sí? Confíen en que hay una explicación para todo. Sí, como tú le decías, hay una explicación para hacer lo que estamos haciendo. No lo hacemos por moda, no lo hacemos porque sí, todo tiene una razón de ser, una intencionalidad, todo tiene también una dirección, una guía de Dios y sobre todo que este par de personas que ustedes ven acá, somos personas apasionadas, ¿sí? Por Dios y somos personas que lo que más anhelamos y siempre hemos anhelado desde que iniciamos o desde que esta obra inició es hacer la voluntad de Dios. Entonces creo que es eso, hay que permanecer siempre con la mirada puesta en el Señor y eso, muchas gracias por vernos y por este espacio también, Cami.